Listo, la clase está siendo grabada. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Agradecerles por unirse una vez más a este taller. Y lo primero que vamos a hacer es revisar las preguntas que teníamos del día de ayer, ¿ya? A ver, alguien me preguntaba el tema de las notificaciones sanitarias para los productos de limpieza. A ver, de eso quiero decirles dos cosas. La primera, que hay unos productos que se catalogan o se denominan como productos de uso personal, ¿ya? Esos productos están amparados en la resolución 006 del 2017. Es necesario la obtención de las notificaciones sanitarias que duran 7 años y en este caso las notificaciones sanitarias son obligatorias y más bien la aplicación de buenas prácticas de manufactura son voluntarias. A pesar de que las buenas prácticas de manufactura son voluntarias, cuando las empresas aplican a la certificación, esta certificación no ampara a los productos con la notificación sanitaria, es decir, es obligatoria la notificación sanitaria, ¿ya? Eso por ese lado. Ahora, en los productos de limpieza a nivel industrial, las notificaciones sanitarias son obligatorias, no duran 7 años, sino 5, se amparan bajo la resolución 18 del 2018. Y en este caso, ya no hablamos ¿cómo es?, de buenas prácticas de manufactura, ¿ya? O sea, se aplican de forma obligatoria, pero no se necesita certificación, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Verán que me pusieron a investigar todo eso. Ok. Ahora, con el tema de los bares escolares, ¿se acuerdan? Los bares escolares tienen se manejan bajo acuerdo ministerial 007 del 2020. No hay una obligatoriedad del tema de buenas prácticas de manufactura, más bien estos se manejan con un tema de buenas prácticas de higiene, pero son obligatorios la aplicación de buenas prácticas. Entonces, no hay una certificación como tal para los bares escolares. Ya les digo, pero todo se tiene que manejar bajo buenas prácticas de higiene, de manipulación, y de hecho es un requisito para el permiso de funcionamiento que las personas que van a trabajar en estos bares escolares tengan este certificado, ¿ya? Eso por ese lado. ¿De acuerdo con eso? Sí, ingeniera, gracias. Ok, vamos. El tema de las líneas de producción. ¿Se acuerdan que hablábamos de qué pasaba si añadíamos líneas de producción? A ver, en eso denme un segundo que voy a abrir Jonathan, no me escuchas. Ok, yo entendería que el resto me esté escuchando. ¿Alguien más tiene problemas con el audio? A ver, denme un segundo, ¿ya? A ver, Jonathan. No sé si ya me escuchas, igual te mandé un mensaje, Jonathan, al chat de todos. Creo que es un problema particular, porque nadie más tiene problemas en escucharme, ¿verdad? Ujú. Ok. Jonathan, si me estás escuchando y tienes algún problema, salte de la reunión y vuelve a ingresar. Ok, perfecto. Listo. Bueno, mientras Jonathan se une, yo voy a abrir un documento nada más para explicarles lo de las líneas de producción y ya lo revisamos. Uy, ok. Cuando hablamos del tema de la inclusión de las líneas de producción, esto se considera como una notificación de cambio en el certificado de buenas prácticas, ¿no es cierto? Yo tengo una línea de producción y puedo hacer dos cosas ahí. De hecho, puedo hacer algunas, pero específicamente hablando de qué pasa si yo modifico mi línea de producción, yo puedo hablar de una inclusión de una nueva etapa dentro del proceso, ¿no es cierto?
Estoy haciendo una línea de horneado y le voy a añadir, no sé, una fermentación o un proceso de leudo, alguna cosa similar, o algo diferente, pero es como incluir una partecita más a mi línea que yo ya la tengo, ¿no es cierto? Eso me permite como parte de las modificaciones al certificado que yo ya tengo. Y lo otro es incluir una nueva línea de producción dentro de la planta procesadora o establecimiento procesador de alimentos certificados, ¿cierto? Esas dos cosas sí me permite hacer bajo mi mismo código BPM, ¿ya? Yo ya tengo una certificación, pero voy a añadir o un proceso más o una línea más. En ese caso, denme un segundo. Ya, lo que la normativa me dice en el artículo 103, la resolución 016, es que yo como empresa tengo 30 días después de que terminado el cambio que he hecho o la inclusión que hice para notificar al ARCSA que estoy haciendo ese cambio. A la par que yo le notifico al ARCSA, tengo que decirle al organismo de inspección que a mí me auditó y bajo el cual yo también estoy certificado, porque hay como una doble certificación. Cuando veamos el tema de cuál es el proceso para certificar, van a entenderme un poquito mejor el tema de por qué tengo dos avales de certificación. En este caso, ya les digo, tengo 30 días para avisarle al ARCSA y al organismo de inspección que hice una modificación y en este caso el organismo de inspección tiene la obligación de ir a la planta a verificar e inspeccionar el establecimiento porque ellos van a ser quien den el aval de lo que yo estoy diciendo, del cambio que estoy diciendo, ¿ya? Si yo lo hago en este plazo de 30 días, eh, el ARCSA a mí me va a validar dentro de mi mismo certificado la modificación que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, no voy a tener problemas y voy a poder hacer esa inclusión. No le tengo que pagar al ARCSA porque es como una modificación bajo la que estoy amparada, siempre y cuando yo cumpla ese plazo de los 30 días. Pero si yo lo hago a destiempo, tengo que pagarle al ARCSA porque es como que entrar a un proceso nuevo de certificación y obviamente me van a emitir un código nuevo, ¿ya? Por otro lado, al organismo de inspección, por ir a verificar lo que estamos haciendo, también le tengo que pagar. Justo hoy le preguntaba a un señor con el que suelo trabajar en las inspecciones a la planta que yo represento y me decía que si el cambio no es muy grande, el costo es la mitad de lo que se cobra, porque es una inspección de medio tiempo. Y si el cambio es muy grande, pues es como una nueva inspección, ¿ya? Entonces tiene un costo, pero al organismo de inspección, más no al AXA, ¿ya? ¿Qué más? Denme un segundo. Sí, eso por ese lado. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Quedó clara esa parte? Listo. Jonathan, no sé si ya me escuchas. Sí, ok, perfecto. Y la última pregunta era, perdón, el tema de los alimentos nutracéuticos. Estos alimentos, en realidad, o sea, se pueden considerar nutracéuticos, se llaman nutracéuticos o se los denomina así. Sin embargo, dentro del catálogo de los alimentos se encuentran como suplementos alimenticios, ¿ya? Estos suplementos alimenticios están dentro de la categoría 15, que ya vamos a revisar más luego, y son parte de los alimentos. Sí, eso es algo nuevo que también aprendí el día de hoy. Eh, pero estos se amparan bajo la resolución 28, es decir, si bien se consideran alimentos, o sea, están catalogados como alimentos procesados, porque los vamos a ver dentro de la 016, estos tienen una resolución específica de aplicación, y esta es la 28. Estos alimentos tienen, a ver, déjenme ver. Ya, estos alimentos tienen que sacarse notificaciones sanitarias que de igual manera duran 5 años. No es un requerimiento que se saque notificación sanitaria cuando se habla de muestras sin valor comercial y hay unas excepciones para la entrega de una notificación sanitaria a estos productos porque se apegan mucho a la normativa de etiquetado y rotulado
Y en esta normativa va a ser mucho énfasis en el tema de las declaraciones que se hacen, ¿no es cierto? El tema del etiquetado, la información que llevan los productos y demás, y no se entregan notificaciones sanitarias cuando se declara dentro de estas etiquetas propiedades terapéuticas. Supongamos, yo estoy vendiendo, no sé, polvo de vitamina C para como un suplemento alimenticio a los batidos, algo así, ¿ya? Y yo pongo ahí que la vitamina C me protege para las enfermedades estacionales como gripes, cosas así, como estoy haciendo una declaración con una propiedad terapéutica, medicinal y demás, a mí no me van a emitir una notificación sanitaria hasta que no haga una modificación. Entonces, ya les digo, esto se apega mucho al tema de la INEN, de rotulado etiquetado, que serían en este caso las 1334, 1, 2, 3, y el reglamento técnico del mismo tema, que es el 022. Para estos productos BPM es opcional y cuando las plantas que producen estos alimentos tienen certificación, pasa lo mismo que con los alimentos procesados. El código BPM ampara los productos y no requieren notificación sanitaria, ni el permiso de funcionamiento. ¿Ya? ¿De acuerdo con eso? Gracias, Marcela. Es decir, que en este caso no es necesario la notificación sanitaria si es que está declarado en la etiqueta el beneficio terapéutico. No, la notificación sanitaria es, o sea, si tienes certificación BPM, no requieres notificación sanitaria. Son productos de vigilancia, Ajá. bajo vigilancia y control, requieren una notificación sanitaria si no hay un certificado de BPM, pero no se otorga una notificación sanitaria, es como un bloqueo si es que haces alusión a una propiedad terapéutica. Entonces no hay que declarar eso en la etiqueta. No. De hecho, cuando veamos el tema de etiquetado, rotulado, a breve rasgo, ¿no es cierto? Lo que la normativa de las cosas a las que me voy en este caso, por ejemplo, es yo no puedo atribuirle una propiedad que yo no puedo demostrar a un producto porque necesito investigación hecha por mí mismo, ¿no es cierto? Por ejemplo, vuelvo a la vitamina C. Yo estoy haciendo un jugo, ¿ya? Voy a hacer un jugo y yo asumo que el jugo tiene mucho contenido de vitamina C. Ya, hasta ahí voy bien. Yo hago un análisis del jugo, determino la cantidad de vitamina C, pero arbitrariamente lo que coloco es fuente de vitamina C ideal para lo mismo, ¿no es cierto? Enfermedades estacionales, evita gripes, evita otra cosa, alergias, bueno, pongo un montón de cosas de ese tipo. A mí el ARSA me revisa esa información y por tema de etiquetado rotulado no me la van a aprobar. Entonces es como más bien una Ah, ok. subsanación, me van a obligar a que lo quite, ¿ya? Ah, ok, ok. Cuando hagan ese tipo de cosas para cualquier producto, en realidad, no solo para los suplementos alimenticios, sí hay que tener mucho cuidado con esa información, porque a veces pasa también en que dependiendo del técnico del ARCSA o del técnico que revise alguna cosa, se le pasó por alto ese tipo de información que no debía ir, llega a la percha y resulta que su competencia es una mega empresa que se da cuenta de que hay un error y lo que hacen es demandarles. Sí, y eso pasa en las empresas hasta grandísimas. Entonces, entre ellos se van atacando, buscan hasta la quinta pata del gato y lo que hacen es tratar de que el producto salga del mercado. Pueden ser productos espectaculares, pero la normativa de rotulado sí es bien clara en pedir que no se coloque información que dé primero información errónea, información falsa o información que no se pueda probar o que dé la idea de un error o que pueda confundir al consumidor. Entonces, eso es bastante subjetivo también, ¿no? Pero esas cosas sí son bastante delicadas. ¿Ya? He contestado lo que me han preguntado, no sé si tienen alguna otra duda. ¿No? Ok, vamos a continuar con la clase del día de hoy. Igual ya saben, si tienen alguna duda, levantan la mano y yo estoy pendiente de ustedes. Eh, no importa si preguntan lo mismo, no importa si tengo un montón de manitos levantadas, déjenlas ahí para yo poder leerlas. A veces
levantan la mano y me la quitan, entonces no sé después quién alzó la mano, ¿ya? Listo. Entonces hoy vamos a ver el tema de conceptos. Si bien vamos a revisar unos cuantos, no quiere decir que son los únicos que existen, pero en la resolución ustedes van a encontrar bastantes definiciones que se apegan a todo lo que tenga que ver con buenas prácticas de manufactura, ¿ya? ¿Qué son las buenas prácticas de manufactura de acuerdo a la definición que encontramos en la resolución? Son medidas preventivas y prácticas generales de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado y almacenamiento. Garantizan al final que nosotros procesemos o elaboremos alimentos o productos inocuos, ¿ya? El certificado de buenas prácticas de manufactura, en cambio, es un documento expedido por organismos de inspección, no estamos hablando del ARCSA, que tienen que estar acreditados y que cumplen con disposiciones establecidas, ¿no es cierto? Estos organismos lo que hacen es vigilar o supervisar la aplicación de la normativa en estos procesos, ¿ya? Y sucede lo mismo con otras certificaciones. En este caso hablamos de buenas prácticas de manufactura, ¿sí? Ahora, okay. Vamos a hablar de un par de definiciones enfocadas en los alimentos y después vamos a hacer un ejercicio con ustedes, ¿ya? ¿Qué es un alimento contaminado? Los alimentos contaminados son aquellos que contienen agentes vivos, sustancias químicas o radiactivas, minerales u orgánicas extrañas a su composición y son capaces de producir o transmitir enfermedades o que contengan también componentes naturales tóxicos o gérmenes en concentraciones mayores a las permitidas por disposiciones reglamentarias. ¿Qué nos quiere decir eso? Primero que los alimentos contaminados van a tener sustancias que yo no me predispuse a colocar como un ingrediente, o sea, son materiales extraños, en este caso sustancias extrañas, diferentes a la composición original de un alimento, por un lado. Y por otro lado, hablamos de alimentos contaminados, cuando hablamos también de contaminación microbiológica de estos alimentos, pero que son superiores a las permitidas por disposiciones, ¿no es cierto? Que están fuera de parámetro, en realidad por sobre un límite, y que pueden llegar a causar un daño, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué quiere decir también esto? Que, por ejemplo, normalmente, y eso quiero que tengan claro, los alimentos que nosotros consumimos tienen un grado de contaminación, ¿no? Son 100% estériles, ¿no es cierto? Yo ya cociné algo en la casa o me fui a un restaurante y compré alguna cosa. Todo lo que nosotros consumamos tiene un grado de contaminación. Lo malo o a donde yo ya dudo de la calidad del alimento, de la inocuidad del alimento, es cuando esta contaminación es demasiado alta y cuando yo consumo ese alimento, a mí me va a producir algo, ¿no es cierto? Entonces, si yo digo que normalmente todo lo que comemos tiene un grado de contaminación, esto está bajo ciertos límites que normalmente al cuerpo no le hacen nada o son tan bajos que no me van a ocasionar ningún problema, ¿ya? Entonces, si yo dejo los alimentos mal guardados, no los tapé, no los cerré, no los embolsé o lo que sea, los microorganismos siguen creciendo, sobre todo cuando tengo condiciones para que esto suceda, y al final lo que voy a tener es un alimento contaminado, ¿ya? Entonces, tengamos eso claro. Nunca o casi nunca, porque muy pocos alimentos son 100% estériles, vamos a consumirlos así, o sea, cero microorganismos, ¿ya? ¿Tienen alguna duda de eso? No, profe, no. Está bien. Ok. ¿Qué son los alimentos naturales? Estos alimentos naturales son aquellos que se utilizan como se presentan en la naturaleza, ¿no es cierto? Son los alimentos primarios, los que obtenemos del campo prácticamente. Pero estos siguen siendo naturales aun cuando nosotros sometemos estos productos a procesos mecánicos o tecnológicos por razones de higiene o las necesarias para la separación de las partes no comestibles. Si bien muchos alimentos nosotros podemos comernos solo lavando, ¿no es cierto? Hay otros que no vamos a poder. Por ejemplo,
una manzana, yo la lavo y me la puedo comer, ¿ya? Si le quiero quitar la cáscara, no tengo ningún problema, pero yo me la puedo comer, no tengo ningún problema con eso. Ahora, no sucede lo mismo, por ejemplo, con la sandía, ¿no es cierto? Yo tengo que retirarle la cáscara porque es demasiado gruesa, ni siquiera la voy a poder masticar o morder, porque no es algo que normalmente se consuma. Quizá después de un proceso o en alguna otra cosa, pero directamente no me la puedo comer. Entonces, en este caso hablamos de procesos mecánicos o tecnológicos donde se eliminan las partes comestibles, pero yo sigo hablando de un alimento natural. ¿Estamos claros con eso? Sí. Ok. Los alimentos preparados, y en esto sí quiero que pongan atención, ¿ya? Porque vamos a hablar de alimentos preparados y de alimentos procesados. Los alimentos preparados son productos elaborados, semi-elaborados o crudos, destinados al consumo humano, que requieren o no mantenerse, ya sea calientes, refrigerados o congelados, y se expenden de forma directa al público para su consumo inmediato, ¿ya? ¿Dónde yo puedo tener alimentos preparados? ¿Qué se les ocurre? Servicios de catering. En servicios de catering, correcto. Todos estos alimentos son preparados. Yo los elaboro ese momento y porque alguien me lo está pidiendo y voy a dejar que se lo consuma en ese momento. Normalmente yo no voy a un restaurante para que a mí me preparen algo y yo me lo lleve porque lo voy a guardar un mes, ¿no es cierto? Eso no sucede, más bien son de consumo inmediato, ¿ya? Ahora, los alimentos procesados son toda materia alimenticia natural o artificial que para el consumo humano han sido sometidos a operaciones tecnológicas necesarias para su transformación, modificación y sobre todo conservación, que se distribuyen y comercializan en envases rotulados bajo una marca de fábrica determinada. El término alimento procesado se extiende también a bebidas alcohólicas y no alcohólicas, aguas de mesa, condimentos, especies y aditivos alimentarios, ¿ya? ¿Por qué yo hice mucha énfasis en el tema de la conservación? Porque nosotros, en este caso, ya hablamos de alimentos que podemos encontrar en percha, ¿no es cierto? Que no vamos y compramos en una frutería o en algo chiquito o el que le compramos al productor, sino que estos ya han sido transformados, cumplen con ciertos parámetros, contienen ciertos aditivos y lo que hacen es extenderles la vida útil, ¿ya? Quizá no son exactamente iguales a como estaban en la naturaleza, pero ya nos dan una opción para poder comprarlos y mantenerlos, ¿sí? Bajo ciertas condiciones, obviamente, pero ya tienen vida útil, una vida alargada, ¿ok? Y cuando hablamos también de esto de se distribuyen y comercializan en envases rotulados y bajo una marca, hablamos de productos que están siendo controlados y normalmente tienen que tener notificación sanitaria, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? Ya. ¿Qué son los alimentos de alto riesgo? Los alimentos de alto riesgo son alimentos que por sus características de composición nutricional, actividad de agua, pH y demás, favorecen el crecimiento de microorganismos y son susceptibles a contaminación física y química y también pueden causar daños a la salud de la población. Estos alimentos normalmente son ricos en proteína y lo que hacen, y son también mucho apegados la definición a los alimentos naturales, porque estos no han sido transformados, no han sido de cierto modo protegidos y por el contenido nutricional que tienen, lo que significa es que son eh, como fuentes de nutrientes para un crecimiento óptimo de microorganismos, ¿ya? No hay ningún problema, Laura, no te preocupes, pero más bien voy a leer qué nombre tienes para... Ok, perfecto, no te preocupes. ¿No es cierto? Entonces, estos son los alimentos de alto riesgo. Ahora, ¿qué sucede con los alimentos de alto riesgo? Bajo ciertos procesos, la adición de algún aditivo o un envasado bajo ciertas circunstancias y demás, yo puedo hacer que este alimento baje de alto riesgo, quizá a un mediano riesgo o a un bajo riesgo, ¿ya? Pero todo depende de cómo yo vaya a proteger el alimento
dependiendo de lo que yo también busque. Entonces, no quiere decir que todo el tiempo los alimentos de alto riesgo van a ser de alto riesgo, ¿ya? ¿Qué es manipulación de alimentos? Son operaciones realizadas por un manipulador de alimentos donde yo encuentro actividades o donde yo tengo personas realizando actividades como recepción de ingredientes, selección, elaboración, preparación, cocción, presentación, envasado, almacenamiento, transporte, distribución, servicio, comercialización y consumo de alimentos y bebidas. Entonces, dentro de todas las actividades de un procesamiento, ya sea para un preparado o para un procesado como tal, yo voy a hablar de manipulación de alimentos, ¿ya? Eduardo dice, ¿podría nombrar algunos ejemplos de alimentos de alto riesgo? Sí, podemos hablar, por ejemplo, de las carnes. Las carnes crudas son alimentos de alto riesgo totalmente. Por eso, por ejemplo, para conservarlas y reducir en algo el riesgo que tienen, el riesgo inherente que tienen, yo, por ejemplo, las carnes las puedo empacar en envases herméticos y quizá con, con bajo ambientes controlados o con gases o con alguna cosa que me ayude a mantenerlos, ¿ya? Entonces, me van a durar un poco más. Si yo los refrigero, me van a durar aún más. Si yo los congelo, mucho más. Entonces, puede ir por ahí. La leche es otro de los alimentos que son considerados de alto riesgo. Y estos alimentos, digamos la leche, por ejemplo, para yo bajarle el riesgo que tienen, la pasteurizo o la ultrapasteurizo. Y lo que hago es protegerla, ¿no es cierto? Reduzco el conteo casi al 0%. No tiene nada de estos productos que son casi estériles. Y lo que hago es darles un proceso para conservación. Entonces, ahí tenemos varios, los huevos, la leche, el queso, todos los que son altos en proteínas sobre todo, ¿ya? En algunos también el agua ayuda a que haya un crecimiento microbiológico, en otros el tema del pH, cuando yo no tengo pHs muy ácidos, tengo productos más susceptibles, y ahí depende, ¿ya? O sea, podríamos ir analizando y decir, riesgo alto, no tan alto, ¿por qué sí, por qué no? Pero sí va por ahí. Correcto, los alimentos de alto riesgo también son aquellos que no tienen conservantes. Digamos, los alimentos preparados podrían todos en realidad considerarse alimentos de alto riesgo porque yo los estoy preparando para que alguien los consuma. Entonces ya queda a riesgo de quien lo compró el hecho de guardarlos, ¿ya? Yo me voy a comer a un restaurante a mediodía, no terminé toda la comida, pido que me pongan en un empaque, lo guardo en la cartera, me llevo a la oficina, regresé a la casa y después de 4 o 5 horas ese producto nunca se refrigeró, no estaba hermético, ha estado por ahí en la cartera botado y llego y no quiero pretender que el alimento no va a estar como estuvo cuando me lo sirvieron, ¿no es cierto? Entonces ahí yo también definitivamente hablo de alimentos de alto riesgo y dependiendo de lo que sea. Ajá. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok. Igual, si tienen alguna pregunta, solo me la hacen. Ahora, ya hablamos del tema de manipulación, ¿no es cierto? Ahora, ¿quién es un manipulador de alimentos? Es la persona que manipula y está en contacto directo con los alimentos, ya sea mediante sus manos, ¿no es cierto? Está tocando los alimentos a través de equipos, superficies o utensilios o en cualquier etapa de la cadena alimentaria. Entonces, si yo empato la información de manipulador con manipulación, en todos los procesos o en todas las actividades donde yo sé que hay manipulación de alimentos, si tengo personas trabajando ahí, se consideran manipuladores de alimentos. No necesariamente por hablar de manipulación, de un tema de uso de las manos, yo digo que si no hay alguien que está tocando directamente un alimento, no es un manipulador, ¿no es cierto? Porque puedo tener en una línea de proceso alguien que está vigilando o controlando, monitoreando algo que tiene relación con el alimento, que está viendo que no pase algo diferente, que la máquina esté bien, que controlo la temperatura y demás. Ellos también son manipuladores, ¿ya? ¿Estamos claros con eso? Ok. Y hablando de los alimentos de alto riesgo, tenemos también un término que se llama susceptibilidad a contaminación biológica y por lo general está asociada al tipo de alimento. Entonces, ¿qué alimentos son susceptibles a contaminación biológica? Los alimentos de alto riesgo. ¿Por qué?
Se considera los alimentos que tienen un alto contenido nutricional, una actividad de agua que favorece el crecimiento de los microorganismos, es decir, hay agua disponible para que los microorganismos crezcan. Acuérdense que los microorganismos son seres vivos que necesitan, igual que nosotros, alimentos, comida, agua, condiciones, ¿no es cierto? Temperatura, humedad, todas esas cosas, ¿ya? El tema del pH potencial redox, que hablamos de la acidez también, favorece a que crezcan. Si yo no tengo un medio o un producto que tiene un pH más, que es más básico que ácido, también me va a ayudar a que el microorganismo siga creciendo, se reproduzca sobre todo. Entonces, son alimentos susceptibles. Hablo también de factores, o en general hablo de factores que pueden favorecer la proliferación de microorganismos, ya sean estos parásitos, eh, bacterias, virus, hongos o algún factor de similar naturaleza, ¿no es cierto? Hay unos microorganismos que no hacen daño a ellos, sino a las toxinas que eliminan. Entonces, igual, si favorezco a que estos crezcan, voy a tener presencia de toxinas y también me van a llegar a hacer daño, ¿ya? Entonces, asociados al tema de susceptibilidad a contaminación biológica, todos los alimentos de alto riesgo. ¿Cómo hago para protegerles? Transformaciones tecnológicas, no sé, cocción, pasteurización, congelación, ¿no es cierto? O por otro lado, transformación y uso de aditivos alimentarios que me bloquean estas características. Si yo digo, no, este alimento es susceptible a contaminación biológica por el alto contenido de agua que tienen, yo puedo ponerle gomas, ¿no es cierto? Las gomas absorben o retienen el agua y lo que hacen es eliminar la cantidad de agua disponible. Entonces, no tengo agua disponible, no les estoy dando un medio para que crezcan. Entonces, voy bloqueando de cualquier modo, dependiendo del alimento, el tema de todos los factores que podrían ayudar más bien a un tema de crecimiento microbiano, ¿ya? Entonces, eso como definiciones de en realidad bastante pequeñas, hay muchísimas, y mi recomendación es que revisen más bien el artículo 3 de la resolución 016, donde a diferencia de la 067 aparecen nuevos términos, son más específicos y realmente son bastantes. Creo que hay como 4 hojas de definiciones, entonces pueden leerlo, sacar más conceptos y si alguna vez tienen alguna duda, pues que les sirva también como de base de información que pueden utilizar, ¿ya? ¿Tienen alguna duda de eso? Porque ahorita vamos a hacer un ejercicio chiquito. Doris, no sé si tienes alguna duda. ¿No? Ok. A ver, con estas definiciones, que ya les digo, no son muchas, vamos a hacer un ejercicio con estas 4 fotos, ¿ya? Todos vamos a ir a unas salas pequeñas, igual que ayer. Vamos a hacer varios ejercicios de estos, al menos mientras podamos. Y lo que quiero es que ustedes analicen cada foto y me digan, aquí hay un alimento de este tipo y por esta razón. O lo que ustedes vean en cada foto, ¿ya? No quiero que se restrinjan en lo que dicen. A veces sacan cosas nuevas. Yo he dado este taller ya varias veces y siempre es como, ustedes ven algo más, ¿ya? Entonces, su criterio vale mucho y quiero que hagan este ejercicio. Entonces, voy a mandarles a salas pequeñas, 10 minutos no más, pero sí tengan en cuenta que después vamos a hacer un compartir, ¿ya? Entonces, no se vayan a olvidar de eso. Déjenme ver cómo van estas salas. No. Ok, están listas 5 salas. Les voy a poner un temporizador. No sé si se entendió lo que vamos a hacer. ¿Está clarísimo? Sí. Ok. Entonces, vamos a las salas. Les veo en 10 minutos. Recuerden que tienen que volver a la sala principal, no solo salir de las salas pequeñas, sino no los vuelvo a ver. Y volvemos para un compartir y de ahí vamos analizando lo que tenemos y vamos dando un par de definiciones más o juntamos lo que han visto. ¿Ok? Vamos, chicos.
Vamos a esperar un ratito que regresen todos a la sala principal, ¿ya? Ya no faltan muchos. ¿Ok? Mientras todos se van uniendo, algún voluntario para revisar, vamos en orden, ¿ya? Vamos a revisar primero la primera foto. ¿Qué me pueden decir de esa foto? De ese dibujo. Es un alimento preparado, son alimentos preparados. ¿Ya? ¿Qué más? Para nuestro grupo también lo consideramos en cierto modo de alto riesgo por la manipulación y por la manera como uno los conserva. Si usted lo consume en ese rato, no tanto, pero si se los lleva después y rompe con la correcta refrigeración y demás, podrían ser considerados de alto riesgo. Correcto. ¿Qué más? Si yo los puedo diferenciar, ¿tendría alimentos solo preparados o podría hablar de procesados? También hay procesados. ¿Cómo cuál? La salsa de tomate, creo que hay chips, no sé si son papas fritas. O sea, pero las de acá, las de la derecha. Y Ajá, el maní. y el maní, correcto. Podemos hablar de procesados también. ¿Qué más? Ok, hablando de esta foto en particular, digamos, yo sí veo alimentos preparados y también puedo ver procesados. Como decían ustedes mismos, quizá no es la manera en la que se deben presentar, ¿no es cierto? Están sin un plato, no tienen alguna protección y podría haber un alto riesgo por el tema de la mala manipulación. Quizá es una foto solo para un comercial, ¿no es cierto? Entonces, es una foto bastante atractiva, pero si ya me voy a analizarlo desde las definiciones que hemos estado viendo, pues sí hablamos de un alimento de alto riesgo y quizás susceptible a contaminación. Por otro lado, si hablamos de los preparados, nosotros ahí tenemos las hamburguesas, las donas y las papas fritas y las pizzas, ¿ya? Si hablamos de un restaurante, estos alimentos se consideran preparados porque probablemente se los van a servir a alguien, ¿ya? Si yo me voy un poco más allá y voy viendo el origen que tenían, si la pizza si me voy claro, me voy más allá y digo, si yo estoy en la casa y compré parte de esas cosas, hay la probabilidad de que yo haya comprado la pizza de cartón para meter en el horno y esa pizza originalmente era un procesado, ¿no es cierto? Pero si yo me fui a un restaurante y pedí una pizza a mi gusto que tenía salami, pepperoni, pimiento, champiñones y demás, es un preparado, ¿no es cierto? Entonces podemos pasar de lo uno a lo otro. Algo similar sucede con las papas fritas de bastón, ¿no es cierto? Si eran congeladas, hablábamos de un procesado, pero si las hicieran en ese momento, pues definitivamente es un preparado, ¿ya? El maní, si estuviera en estado natural, hablamos incluso de un alimento natural o como un alimento primario, pero probablemente como ya me lo voy a servir en la mesa y quizá lo saqué de algún empaque, está salado, o sea, es salado, quizá ya tuvo un proceso de fritura y hablo de un procesado, ¿ya? Las donas de igual manera, si yo las compré bajo una marca, venían en un paquete y demás, hablábamos de un procesado, pero si es un puesto de donas, yo hablo de un preparado, ¿ya? Porque las hacen el día para venderlas de ese mismo día, ¿ya? Los chips de papas también, las papitas que están al otro lado, junto a las dos donas, son un procesado. Y la salsa de tomate, normalmente ni en los restaurantes elaboran sus propias salsas, entonces probablemente venía de un empaque grande que era una salsa de tomate procesada. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo con eso? No sé si tienen algún comentario adicional. ¿No? Ok, vamos ahora a la foto que está al lado de esa, ¿no es cierto? A la que yo tengo de este lado. Luis.
No tienes tu micrófono abierto. Disculpe, la lechuga sería un producto primario. La lechuga es un producto primario. Si yo me voy a desmenuzar a la hamburguesa que tengo ahí, digamos, el pan probablemente era un procesado porque yo compré un bloque de panes, ¿no es cierto? Pero si yo compro los panes en una panadería, por ejemplo, no hablamos de un preparado porque son panes del día. Si yo veo qué más tiene esa hamburguesa, tiene, aparentemente, ¿no? De lo que se ve, tiene lechuga, rebanadas de queso y carne. La carne definitivamente era un preparado, a menos de que yo haya comprado ya las hamburguesitas listas solo como para freírlas. Y los quesos definitivamente venían de un procesado porque los voy a comprar ya rebanadas de queso listas, ¿no es cierto? Como para solo armar mi hamburguesa. Pero la hamburguesa en sí, cuando ya me la pasan completa, o sea, cuando está como en la presentación de la foto, es un alimento preparado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, Luis? Sí, gracias. Ok. Ahora vamos a la foto que está aquí al lado. ¿Qué podemos ver ahí? Para mí son alimentos preparados, pero que también están expuestos porque no tienen ninguna protección, pese a que está sobre un plato. Son alimentos preparados, ¿ok? ¿Qué más les dice esa foto? Son alimentos naturales. Pues podemos hablar de alimentos naturales, ¿correcto? Bueno, Estos alimentos pueden tener una alta susceptibilidad a una contaminación biológica por lo que están expuestos. correcto. También hablamos de alimentos susceptibles a contaminación y probablemente alimentos de alto riesgo, ¿cierto? ¿Qué más? Ok. En esta foto, aparentemente, no les digo que sea ciencia cierta, sí, es como una mesa de servicio para como buffet o como una entrecomida. Supongamos que estamos en una capacitación y nos llaman como a un break, más o menos va por ahí, ¿no es cierto? Porque lo que está atrás aparentemente son como panes. Entonces, las personas que están ahí van a servirse, van a armar como su sándwich, su pancito relleno y tienen varias opciones para servirse. Entonces, si bien son alimentos que son susceptibles a contaminación, vemos alimentos naturales, vemos alimentos preparados y demás, lo más probable es que hayan sido elaborados de ese momento, ¿no es cierto? Se van a consumir ese momento y si bien también tienen un grado de contaminación, pues está dentro de los límites. Si yo eso de la mañana, como sobró, lo dejo para el café de la tarde, no lo tapé, no lo guardé, no le hice nada absolutamente, probablemente en la tarde ya no esté en las mismas condiciones que en la mañana. Y yo sí hable de productos incluso contaminados, ¿no es cierto? Contaminados porque ya tienen límite, su grado de contaminación sobrepasa los límites permisibles y probablemente a alguien, sobre todo a los que son más susceptibles, les pueda producir un daño a la salud. ¿Ya? ¿Qué pasa con la foto de aquí abajo? Hay alimentos primarios. Tenemos alimentos primarios, correcto. ¿Qué más? Miss, también podemos observar que hay contaminación en estos alimentos, ya que se observa que el pollo, la carne y el pescado están crudos y Correcto, están mezclados en este caso, las frutas y las verduras. correcto. Yo tengo ahí probablemente contaminación. ¿Qué más? Miss, en ese caso solo se podría hablar de una contaminación o de una contaminación cruzada.
En este caso podemos hablar de lo mismo en realidad, porque hablamos de contaminación cruzada cuando nosotros tenemos, a ver, vamos a primero a definir dos cosas. Los vegetales, las frutas y las carnes van a tener cada una un tipo de contaminación, es decir, un microorganismo se va a asociar a cada uno de estos. No quiere decir que todos van a tener lo mismo, ¿no es cierto? Porque en las carnes voy a encontrar un microorganismo diferente que en los vegetales y diferente que en las frutas, ¿ya? Cuando yo hablo de que tengo el mismo microorganismo, yo hablo de una contaminación en general. Pero si yo sé que las carnes van a tener, el pollo, por ejemplo, es más susceptible a contaminación con salmonela y las lechugas, no sé, van a tener más de coli o algo así, yo hablo de una contaminación cruzada, porque la salmonela del pollo va a pasar a las lechugas y el E. coli de las lechugas va a pasar al pollo y así, ¿cierto? Entonces, en general, en esa foto lo que hay es contaminación cruzada. Gracias, Miss. Ok. ¿Qué más ven en esa foto? Son alimentos que necesitan de una refrigeración o congelación. Hay unos alimentos que necesitan refrigeración, ¿no es cierto? No pueden estar expuestos así nomás. ¿Qué más? Ok, en esta foto definitivamente hay una mala manipulación, mala conservación, ¿no es cierto? Lo ideal sería que las frutas comestibles directamente estén en un lado, las que tienen cáscara o tienen partes no comestibles estén en otro, que los vegetales estén separados por cada uno, que quizá lleven un proceso de desinfección antes de ser guardados. Las carnes definitivamente no pueden estar juntas y tienen que estar refrigeradas para poder conservarlas, porque así al ambiente tienden a degradarse o a dañarse mucho más rápido, ¿ya? De por sí son susceptibles a daño inmediato, si yo las mezclo va a ser mucho peor, ¿no es cierto? Entonces, esto definitivamente es un tema de mala manipulación, mala conservación, y si vuelvo a lo mismo en que en la primera foto, si es para una foto se ve precioso porque tiene muy buenos colores, se ve que todo es fresco y demás, pero no es la mejor manera de tenerlo, ¿cierto? Hablábamos también de que hay muchos alimentos primarios porque los vemos tal cual nosotros los encontramos en la naturaleza. Probablemente fueron cosechados y están ahí, ¿cierto? No han sido transformados, no están siendo ¿cómo se llama? Manipulados para un proceso de conservación de ningún tipo. Entonces, hablamos de alimentos naturales o primarios, ¿ya? Ahora, ¿qué les dice la última foto? Donde está la hamburguesa y la lupa. Alimento contaminado, alimento de alto riesgo, e incluso puede ser alimento preparado. Puede ser un preparado, correcto. ¿Qué más? Puede ser de pronto también un alimento procesado, en este caso la carne, de pronto tuvo un proceso de congelación. Correcto. También. ¿El pan se considera preparado o procesado? ¿Qué cosa, perdón? ¿El pan se considera preparado o procesado? Las dos cosas pueden ser. Ustedes han visto en los supermercados que hay cuando, digamos, arman alguna comida en la casa y dicen, vamos a hacer, no sé, choripanes o hot dogs o hamburguesas. Ustedes van al supermercado y encuentran bolsitas de 4 panes, 6 panes, así. Esos panes son considerados procesados porque van a tener una vida útil que no es de un día, no es como el pan de la panadería de la casa, del barrio, en el que yo compro el pan todos los días. O sea, hoy compro mi pan de mañana, mañana el de pasado mañana, y todos los días voy comprando porque voy consumiéndolo a diario. Y de hecho, si yo lo dejo más de un día, el pan ya no está suave, ya no está agradable, se vuelve duro, entonces no es pan con conservantes, o sea, no fue elaborado con la finalidad de ser guardado, porque no va a durar. Pero los que encontramos en los supermercados definitivamente son procesados. En este caso sí puede ser cualquiera de los dos. Ajá. Ajá. O sea, los de panadería se consideran como preparados. Y los Correcto. que son empacados, esos sí necesitan notificación sanitaria, ¿cierto?
Los de supermercados. Empacados. Ajá. Los de las panaderías no. Y eso también ya lo vamos a ver en algún lado donde vemos excepciones a las notificaciones sanitarias y van a ver que esos no entran, los de panadería no entran dentro de de esta notificación. Ajá. ¿Algo más que me digan de eso? ¿De esta foto? Lo mismo que sucede con el pan, sucede con la carne, ¿no es cierto? Puede ser a veces procesado y a veces preparado. Dime, Luis. Un alimento de alto riesgo. Es un alimento de alto riesgo, correcto. Y en este caso, bueno, nosotros aquí, por la imagen que tenemos, correcto, David dice, parece que presenta microorganismos por su mala manipulación. Correcto, ¿no es cierto? Ahora, vamos a dos cosas aquí. Por la foto que tenemos, si no sabemos el precedente o de dónde vino, nosotros vamos a tener una hamburguesa, definitivamente es un alimento preparado, ¿no es cierto? Tiene lechuga, carne, pan y demás, no sabemos si tiene algo más porque no se puede ver en la foto que tenemos, y con la lupa lo que hacemos es probablemente ver lo que contiene, ya hablando de microorganismos, pero aquí tenemos dos cosas. La primera es que esa foto nos dé una idea de que el alimento está contaminado y que me puede producir daño. Y la otra era lo que también les decía, ¿no es cierto? Todos los alimentos que consumimos tienen un grado de contaminación, pero como no nos dice cuál es la contaminación, o sea, cuán contaminado está, probablemente no hablemos de un alimento contaminado, sino un alimento que normalmente nos vamos a comer. ¿Ya? ¿Tenemos claro eso? Y de ahí a que si dejo la hamburguesa sobre la mesa, no la guardé, no se la comieron, voy a guardar la mitad porque no me avancé a comer y demás, yo tengo claro que es un alimento de alto riesgo y por ende es susceptible a contaminación. Entonces tengo que tener cuidado con eso. Las hamburguesas normalmente no las encontramos como procesados, es decir, yo compro en una cajita congelado y solo dejo que se descongele y le meto al horno y ya, porque por la terminología o lo que normalmente nosotros consumimos como hamburguesa, va a tener vegetales frescos. Entonces, este normalmente no es un alimento procesado como hamburguesa como tal, pero sí como preparado, ¿ya? Es probable que en algunos lados sí me vendan hamburguesas procesadas, pero definitivamente vegetales no van a tener. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, listo. Vamos entonces a continuar. Aquí en esta foto ven ustedes ejemplos de alimentos de alto riesgo y ejemplos de alimentos de bajo riesgo, ¿ya? Yo les decía, por ejemplo, los alimentos de alto riesgo, miren, la hamburguesa, las ensaladas, el queso, la leche, los mariscos, los helados, pollo, carnes en general y demás, ¿no es cierto? Huevos y esas cosas. En cambio, en los alimentos de bajo riesgo, por ejemplo, tenemos mermelada. ¿Por qué la mermelada ya no es de alto riesgo? Porque si bien yo... A ver, dime, perdón. Porque ya ha sido procesada. Ya, pero ¿qué más? Tiene conservantes. ¿Qué más? A ver, ayúdenle a ver. Ya posee etiquetado. No necesariamente por el tema del etiquetado, pero ¿qué más puede ser? Porque fue sometido a temperaturas altas de cocción. Sí, fue sometido a temperaturas altas de cocción. ¿Qué más? A ver, piensen más allá. Verán que en este grupo tengo bastantes agroindustriales y de alimentos. Porque la actividad del agua es baja. ¿Por qué, Luis? Porque hay mayor concentración. ¿De qué? De sólidos. Correcto. ¿Y a qué se atribuyen los sólidos? ¿Dónde están los sólidos ahí? ¿Cuáles son los sólidos que tiene la mermelada? Azúcares. Azúcar. ¿Qué más? Pectina. Pectinas, correcto. Ahí sí, ya vamos, completando la idea. Correcto. Entonces, si yo partí de la fruta fresca y quiero conservar la fruta, yo la puedo transformar, ¿no es cierto? Pero cuando hablo de un tema de transformación, acuérdense que no en todos los casos hablamos solo de añadir aditivos y no en todos los casos
hablamos de procesos tecnológicos. En este caso vamos a hablar de las dos cosas, ¿no es cierto? Primero que a la pulpa de la que partí, probablemente le pude haber echado un poco de agua, ¿no es cierto? Acuérdense que reducción de costos también incluye el añadir agua. Y por otro lado, el momento en el que yo le añado azúcar, aumento los sólidos y estoy como amarrando o encerrando la cantidad de agua que tengo disponible. Acuérdense que las frutas son altas en agua, tienen bastante porcentaje de agua. Entonces, yo ya le añado azúcar, voy bloqueando un poco del agua. Y cuando le añado gomas, las gomas lo que hacen es encapsular el agua, ¿no es cierto? Son como bolitas de agua, hinchaditas, ¿no es cierto? No se ven a simple vista como bolitas, pero lo que son como capsulitas, como cositas de agua, ¿no es cierto? Pero esta agua ya no está disponible porque está amarrada a las gomas, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde también yo, bajo un proceso ya no solo tecnológico, hablando de que pasteuricé, le cocí y demás, yo también utilicé aditivos que lo que hicieron fue bloquearme el agua. Probablemente tenga una adición de un acidulante o de un producto ácido para bajar el pH, que también me favorece, y yo tengo un alimento definitivamente de bajo riesgo. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? ¿Sí? Es un alimento de bajo riesgo, no hemos hablado de conservantes, sin embargo, si yo quiero hacerlo aún más extenso, también puedo añadirle conservantes, a pesar de que naturalmente, o sea, si hacen una mermelada casera, una conservan casera, y por todo lo que hemos dicho, es un alimento que ya es de bajo riesgo y que probablemente hecho así como les estoy diciendo, sin añadir conservantes, sí tengo una vida útil al menos de unos 6 meses, ¿ya? Si yo le añado conservantes, probablemente eso se duplique o vaya más allá, ¿ok? Y de ahí que tenemos también más ejemplos. Los granos secos tienen cantidades de humedad bastante bajas, no todos son ricos en proteínas, entonces vamos a tener otro tipo de composición que no favorece el crecimiento de los microorganismos, entonces son considerados alimentos de bajo riesgo. Las bebidas normalmente no son de alto riesgo, y si vemos en la foto, aparentemente es como una Coca-Cola, una Pepsi o bebidas similares. Estas son bastante ácidas, tienen un contenido alto de azúcares, y a pesar que son líquidas, por las características que tienen, acidez alta y demás, son alimentos de bajo riesgo. Ya, alimentos quizá no tanto, pero son de bajo riesgo. Los dulces, el tema de la confitería y demás, es otro de los bloques que está dentro de los alimentos de bajo riesgo, porque estos a la final solo tienen azúcar. Pueden ser buenísimos o tentadores para las hormigas y este tipo de animalitos, pero no tanto para los microorganismos, ¿ya? ¿De acuerdo con eso, chicos? Son ejemplos nada más. Ok, ahora sí vamos a la tabla de categorías de tipos de alimentos. Esta tabla ustedes la encuentran, o estas categorías ustedes la encuentran en la resolución 016, y a diferencia de la 067, van a aparecer aquí como diferentes o ya como incluidos la última categoría, que es esta 22, que es la elaboración de otros productos alimenticios no contemplados anteriormente, que en realidad dan la idea de que abarcan todo lo que no hemos mencionado anteriormente, o sea, de la 1 a la 21. Por otro lado, también aparecen aquí como categoría 21 los alimentos procesados y suplementos alimenticios que contienen cannabis no psicoactivo o cáñamo o sus derivados. Y por otro lado, algo de lo que ahora entra dentro del tema de notificación sanitaria van a ser los aditivos alimentarios, ¿ya? Antes estos no tenían notificación sanitaria, no se controlaban como un alimento procesado, ahora sí. Y como le decía, de las cosas que tenía pendientes, ¿se acuerdan? Aquí está esta categoría 15 de los suplementos alimenticios. No se encuentran como tal como alimentos nutracéuticos, pero están en esta categoría, ¿ya? Entonces, se tratan o se manejan como alimentos, pero tienen su normativa específica, que es la resolución 28, ¿ya? Y como les decía, hoy estuve hablando con con la persona que suelo trabajar en tema de auditorías, no porque tenga algún nexo con él, sino que más bien ha sido la persona con la que más he trabajado, porque es el auditor que a mí me han mandado varias veces a la inspección que suelen hacerme, y me decía que, por ejemplo, si bien la resolución 016 está ya aprobada desde el 29 de diciembre del 2022,
entra como obligatoria desde el 29 de junio. Entonces, más o menos tenemos un poquito más de un mes para que esta entre en vigencia ya de forma obligatoria. Y hablando de esto, por ejemplo, cuando les mencionaba el tema de la resolución 28 de los suplementos alimenticios, si bien la resolución 28 es antigua, o sea, va a la par de la 067, si no hay una que venga después de esa, que haga alguna inclusión o quite alguna cosa o algo similar, pues sigue vigente, ¿no es cierto? Porque cuando hablamos de cambio de normativa hay cosas que cambian, no solo una resolución, sino varias a la par. O sea, yo tengo que modificar una cosa y tengo que modificar muchas otras detrás de ella, ¿ya? No sé si tienen alguna duda con el tema de las categorías. ¿Quieren revisar alguna? Ajá. Bueno, Sí, una consulta en la categoría 20, que ahora se toma en cuenta los aditivos alimentarios, quiere decir que, por ejemplo, yo trabajo en una empresa que importamos y comercializamos materia prima, insumos y aditivos. Nosotros como comercializadores debemos hacer ahora la notificación sanitaria de esto, pero son productos importados. correcto, definitivamente. Y es de las cosas que, por ejemplo, en este año, cuando alguna vez di un taller de este año con una persona que tenía una empresa similar, pero era el dueño, y él decía que esto se vuelve una locura porque antes no se controlaba tanto. Ahora tienen que sacar notificación sanitaria o lo contrario es certificar VPNs, que yo creería que por el manejo que tienen, irían más por un tema de certificación que por un tema de notificaciones sanitarias individuales. Nosotros como empresa tenemos certificación de BPM. Con eso ya podríamos justificar o cómo. Dependiendo de qué tengan certificado. Porque me queda la duda, porque, o sea, ¿cómo sería el trámite que ahora tendríamos que hacer para esto? Ya vamos a revisarlo más luego porque hay hay también un tema de excepciones y demás. Entonces, cuando estemos revisando el tema de notificación sanitaria, lo vemos un poco más a fondo, ¿ya? Y si no, pues Esta es a partir del 29 de junio. sí, la 016 es obligatoria a partir del 29. Ah, ok. Es correcto. Y de ahí que tiene que haber también, o sea, no sea ciencia cierta, pero tiene que haber un proceso de transición. No es que pongo una normativa, la hago obligatoria desde tal fecha y mañana ya tienen que cumplir. Tiene que llevar un proceso de transición. Entonces hay que esperar también qué resolución o qué emite el ARCSA con tema de qué tiempo yo puedo tomarme para regularizar todo esto de acuerdo a la nueva normativa. Porque imagínense, hay empresas que manejan solo el tema de aditivos y tienen 100 aditivos alimentarios. Entonces, también por el tema de capacidad de trámites, del tema del personal que está detrás de las notificaciones sanitarias, digamos, hay 100 empresas de estas, por 100 productos tengo un montón, ¿no es cierto? Entonces, no es que de la noche a la mañana. Ajá, y con su origen diferente. O sea. Ajá, entonces es tiempo, se necesita personal, lo que menos se tiene en el sector público es personal, a veces ni siquiera es la falta de ganas de hacer, sino tenemos tantas cosas que hacer que es imposible despachar todo lo que sale al día porque no se puede. Ajá. Entonces, sí tiene que haber un proceso de transición, sería lo ideal, yo creo que deben hacerlo así, entonces no es de la noche a la mañana, pero sí hay que, o sea, ya desde la fecha desde que salió la resolución, sí hemos tenido 6 meses para ir adaptando y acoplando todo lo nuevo, porque definitivamente va a haber un cambio. Y de ahí a que también tengo un plazo, digamos, un año, desde que se emite la resolución para yo hacer todo eso. Ajá. ¿De acuerdo con eso, chicos? ¿Tienen alguna duda de estas categorías? ¿No? Perdón, solo una duda pequeña. ¿En qué parte del documento dice que está esto de las categorías? Déjame verte en qué artículo es. Porque es un artículo en realidad. Dame un segundito, ¿ya? Ya te confirmo. Es el artículo 6.
Ya, Inge, muchas gracias. No hay de qué. Listo. Esto ya lo hicimos ayer. ¿Ya? Vamos a continuar entonces. Denme un segundito. Ok. Inge, Ajá. una pregunta. Eh, Mencionaba que la categoría 9 de frutas y hortalizas procesadas, por ejemplo, cosecho un brócoli y a este brócoli solo le envaso y nada más. ¿Necesita notificación? Obviamente que esto no es eh, ningún alimento procesado, ninguna vegetal procesada. No, en este caso no. A ver, vamos a ir viendo eso, ¿ya? Ya, ok. Aquí dice categoría 9. No, no es 9. 4, perdón, 4. Carnes no. Ok. En la categoría dice, en la categoría 4 dice frutas y hortalizas procesadas, ¿no es cierto? En este caso podemos hablar de mermeladas, o sea, todo lo que ya sea procesado o transformado. Pero si hablamos de brócoli que solo lo empaqué, no. Empacado y desinfectado y nada más. No, sigue siendo fresco a la final. Lo estás desinfectando y bueno, en el tema de la desinfección, y eso cuando hablemos en un momento más bien de las excepciones, ya les voy a decir por qué es complicado entender eso, porque a mí alguna vez me pasó algo simpático con unos tubérculos. Entonces, sí depende mucho de quién esté revisando la información y de qué catalogue como conservación o transformación. Pero en este caso hablamos de frutas y hortalizas procesadas, en las que se incluyen raíces, tubérculos, legumbres, leguminosas, hongos, setas, comestibles, algas marinas, frutos secos y semillas, ¿ya? Pero también hay unas excepciones que tratan justo de un par de cosas de estas. Entonces, más bien, revisemos la información de las excepciones y si aún te queda una duda, la terminamos de ver, ¿ya? Gracias. Ok. Entonces, ahorita vamos a ver el tema de las notificaciones sanitarias. Si bien vamos a revisar cómo se puede sacar una notificación sanitaria, los requisitos y demás, no nos vamos a enfocar mucho en esto porque realmente esto es como todo un curso para hacer esto, ¿ya? Pero quiero que sepan que lo básico de todo el tema de las notificaciones sanitarias. Las notificaciones sanitarias se catalogan o se denominan como la comunicación en la cual el interesado, o sea, el dueño de un producto, ya sea elaborado aquí o importado, una persona natural o una empresa, informa a la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, en este caso el ARCSA, bajo declaración jurada, que comercializará en el país un producto o un alimento procesado, ¿ya? Ya sea fabricado en territorio nacional o extranjero, cumpliendo 3 condiciones: calidad, seguridad e inocuidad. ¿Ya? Estas notificaciones sanitarias nos permiten comercializar un producto de forma más legal y abierta en tema de mercados más grandes. Y esto enfocado mucho al tema de, si yo no tengo una notificación sanitaria, no podría en realidad poner un producto en una tienda, que sería como lo más chiquito, ¿no es cierto? En realidad no debería ni siquiera venderlo en general porque no tiene esa parte legal que a mí me obliga a que si yo tengo un procesado tengo que tener una notificación sanitaria. Sin embargo, nosotros vemos aquí en el país que hay muchos alimentos todavía que se venden, que se consumen y se consiguen sin una notificación sanitaria, ¿ya? No existen las notificaciones sanitarias en trámite, por si acaso. Eso definitivamente es como información errónea, no existe. El ARSA no emite notificaciones de espere y puede poner en trámite, eso no existe, ¿ya? O tiene o no tiene. También
son una garantía de calidad e inocuidad de un producto que estamos elaborando, porque como yo les decía en la clase de ayer, normalmente o lo correcto sería que cuando yo estoy procesando un alimento, aplique normas de buenas prácticas de manufactura. No importa si no voy a certificar, pero el que yo procese mi alimento bajo estas normativas, a mí me van a dar esa garantía de calidad y de inocuidad, ¿ya? Y también no importa si yo soy un emprendedor que tiene algo bien pequeñito o si soy una industria bastante grande. Todos deberían tener y llevar ese concepto. Alimento procesado, cuento con buenas prácticas y si lo quiero comercializar, tengo que tener notificación sanitaria, ¿ya? Para estas notificaciones sanitarias tienen un costo, pagan una tasa y esto está ligado al tamaño de empresa de acuerdo a una categorización que hace el Ministerio de Productividad. No tiene nada que ver esta categorización con cuántas personas trabajan o cómo yo veo a mi empresita o si yo hago en el patio de la casa. No. Esto definitivamente viene ligado a este certificado que es el Registro Único de MIPYMES, que a mí me da o me expide el Ministerio de Productividad, ¿ya? La duración de las notificaciones sanitarias es de 5 años. Y yo les decía que nada, pero era un tema específico de productos de limpieza, perdón, de higiene personal, que estas duran 7 años, pero eso no es un alimento. Entonces, las notificaciones sanitarias de los alimentos duran 5 años, ¿ok? Ahora, vamos a volver a hacer un taller pequeño para que ustedes hagan una plática, un como mini debate entre ustedes y saquen una conclusión, no importa cuál sea, si es para un lado o para el otro, pero quiero que ustedes me digan desde su punto de vista, no, quizá no enfocado mucho en el tema de qué es lo que debería, sino qué es lo que, no, qué es lo que podría yo hacer, desde qué punto de vista, o por qué sí o por qué no. Yo debo sacar una notificación sanitaria antes de de poner un producto en el mercado o puedo hacerlo después y bajo qué circunstancias, las que se les ocurra, ¿ya? ¿Está bien? ¿Está claro lo que vamos a hacer ahorita? Perfecto. Vamos a volver a hacer las salas. Disculpe, Claro. voy a repetirla, por favor. Claro que sí. A ver, vamos a hacer una discusión pequeña en la que ustedes, bajo lo que ustedes consideren, bajo sus consideraciones, van a decirme o van a decir entre todos si yo debería sacar una notificación sanitaria antes de que un producto salga al mercado o si puedo hacerlo después. Y ya les digo, bajo qué circunstancias o por qué. ¿Ya? ¿Está claro eso? ¿Sí? Les voy a poner igual un temporizador de 10 minutos. ¿Perdón? Ok, entonces Sí, vamos a la... claro. Perfecto, entonces vamos a la sala. Dígame, Verónica. Una consulta antes, ¿cuál era el ministerio que categoriza las empresas para lo de la El tasa? Ministerio de Productividad. Ahora ya no se llama así, ya te confirmo, ¿ya? Espérame, ya les digo. El Ministerio de Producción, Competitividad, incluso aquí ya está el tema de pesca. ¿Cómo se llama esto? Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Ajá. Listo, entonces vamos a las salas, ¿ya? Nos vemos en 10 minutos.
Esperemos un momento y ya regresan todos a la sala, ¿ya? Marcela, hasta tanto me molesta con una consulta. Dime, Verónica. ¿Qué es lo que pasa con todos los productos que contienen cannabis? ¿Cómo los están regulando? Porque es un tema nuevo y realmente todavía no se ponen de acuerdo mucho en la legislación. Entonces, más o menos, ¿cómo el ATSAS está, en qué se basa, con cuáles son los parámetros para poder manejar esto de los productos con cannabis? Hay una resolución, un instructivo específico para los productos que contienen cannabis. Obviamente tiene que ser de grado no psicoactivo, o sea, no tiene que ser directamente lo que conocemos como ya drogas de mal uso, por así llamarlo, pero bajo todo esto tiene que haber un tema de regulación y es bastante complicado, sobre todo si hablamos ya desde el tema de plantaciones y demás, porque todo es como en un proceso, o sea, yo certifico las semillas, yo certifico la plantación, pago por el permiso de plantar esto bajo fines que son únicamente medicinales o alimenticios. Entonces, por eso también ahora ya hay una categoría para estos alimentos. O sea, puede que yo hable de una mermelada. Si hablo de una mermelada simple, hablando de que son frutas y hortalizas procesadas, yo podría ponerlas simplemente como categoría 4, pero ahora como podrían contener cannabis, solo es un ejemplo, yo ya no las puedo meter dentro de esta categoría, sino dentro de la categoría de productos procesados que contienen cannabis. Entonces, sí es algo que todavía están regulando, sí hay normativa bajo la cual uno se ampara para poder procesar. De hecho, ya hay varios alimentos en las perchas de los supermercados que dicen que contienen cannabis, entonces entran a otro proceso, deben haber requisitos específicos, como por ejemplo procedencia del cannabis o cáñamo, concentraciones, análisis de laboratorio y demás. Ok. Y por si acaso, pues, tú tienes la normativa, o sea, ¿me puedes indicar en dónde puedo encontrar esta normativa? Ya, me lo dejo de tarea para poder terminar la clase de hoy y mañana les digo cuál es y si quieren se las cargo también al Classroom, ¿ya? Muchísimas gracias. Ok. Solo me apunto, ¿ya? Porque si no, me olvido. Denme un segundo. Listo. Ahora volviendo a lo que estábamos haciendo. ¿Quién me quiere decir qué fue lo que platicaron en este momento que tuvieron en salas separadas sobre el tema de las notificaciones sanitarias? Bueno, Miss, con la compañera de Miss, el compañero Luis y la compañera Verónica, nosotros conversábamos que en nuestro punto de vista, creo que los cuatro acertamos que antes de nosotros sacar un producto, tenemos que hacerle la notificación sanitaria. Ya, ¿cuáles serían los puntos a favor y cuáles serían los puntos como en contra? O sea, los problemas o los peros. Bueno, los puntos a favor, creo que si hacemos esto, antes de sacar nuestro producto al mercado, el cliente ya va a saber qué es lo que nosotros estamos tratando de vender. Ok. ¿Qué más? No sé, pues si los demás compañeros quieran dar su punto de vista. Perfecto, no te preocupes, yo pensé que querías decir algo más, está bien. ¿Alguien más? En ese caso, el cliente o el consumidor tendría un poco más de confianza, ya que el producto tiene un control y por lo tanto sería inocuo. Correcto. ¿Qué más? A ver, de los que están a favor, no de los que están a favor, sino de los que consideran que deberíamos sacar las notificaciones sanitarias antes. ¿Qué más podrían decir que sería lo positivo de esto? La facilidad para comercializarlo en cualquier canal. Correcto, facilidad de comercio. Ok, ¿qué más?
Podría ser también que ya se fija una etiqueta fija y también el costo de las etiquetas, porque después comercializar sin notificación sanitaria y después tener un stock de etiquetas y después tener que cambiar. E igual el consumidor ya se familiariza con un tipo de etiqueta, tal vez. Correcto. Si nos vamos al tema comercial, es un tema de, yo ya busco un producto que ya compré porque es muy bueno, entonces me familiarizo mucho con las etiquetas. De hecho, somos bastante, eh, tenemos como una memoria de fija en algo y cuando vamos a hacer compras, vamos directo a la percha donde sé que está lo que quiero, lo que ya he comprado, ¿cierto? Muchas veces ni nos fijamos si hay algo similar a menor precio, pero yo a veces busco lo que ya he comprado. Entonces eso también ayuda a que el producto se posicione, ¿no es cierto? Y hablando del tema de etiquetas, también es bastante complicado porque sí, el tema de las etiquetas de los envases es costoso, entonces sí es un tema de analizar. ¿Alguna otra cosa positiva? O ahora podemos hablar de las negativas, si es que encontraron alguna cosa negativa. No tanto es negativo, pero una de las barreras que hay es el costo de obtener las notificaciones sanitarias, sobre todo cuando uno recién está empezando, es súper fuerte. Correcto, para los emprendedores es un poco más fuerte, ¿no es cierto? Y ahora, bueno, si ya no hay más de las barreras o las cosas negativas, ¿qué pasa cuando yo decido no sacar mi producto al mercado con notificación sanitaria? ¿Por qué es bueno o por qué realmente no es para nada bueno? Porque lo pueden retirar del mercado. Corremos el riesgo de un retiro de mercado, correcto. ¿Qué más? O sea, en lo negativo creo que si no tiene una notificación sanitaria, creo que va a ser mucho más difícil poder vender este producto, porque creo que nadie me lo va a querer comprar si no tiene un etiquetado o si no tiene registro sanitario. Correcto, yo hablo ahí en ese caso de una restricción de mercado. Probablemente me lo compre el que me conoce, ¿no es cierto? Mi vecino, mi familia, los del barrio, o por recomendación de boca, ¿no es cierto? Pero comercialmente no lo puedo poner en una tienda, peor en un supermercado, entonces restringo mucho mi mercado. Y también hablando de lo que decía Santiago, o perdón, decía alguien, no me acuerdo quién, yo no llego a posicionar el producto porque voy a tener que cada cierto tiempo, o dejar de a poquitos, ¿no es cierto? O sea, dejo tres y dejo tres y dejo tres porque se me va a complicar, porque no puede haber mucho, porque si encuentran el producto lo pueden retirar. Ajá, ¿qué más? El tema del costo también es de las cosas de análisis. ¿Qué más? Ingeniera, ¿y podría haber algún tipo de sanción? Definitivamente. Si nos vamos a la parte ya de la legislación, de lo que a mí me obligan o lo que yo debería considerar, yo no puedo por ningún motivo comercializar un producto sin una notificación sanitaria. Entonces, sí es un tema de sanción. Ahora, vamos a la realidad de todo esto, ¿no es cierto? Yo les decía que hay varios productos, quizá ya no muchísimos como hace un par de años, pero nosotros sí encontramos sobre todo estas papitas, los snacks y estas cosas, incluso en la calle, que nosotros podemos ver que no tienen notificación sanitaria. A veces no tienen ni siquiera una marca, así solo es una fundita sellada y lo voy a comprar. Entonces, en este caso, no encuentro no hay mucha información como para yo decir, esta persona lo está haciendo o aquí lo están haciendo. Es como más difícil también que me vayan a sancionar porque no saben el origen que tiene. Me pueden retirar todo, pero quizá no encontrarme, por así decirlo. Ahora, esto complica mucho el tema de la comercialización porque no hay un comercio libre, sino más bien muy restringido. Entonces, ahí yo estoy en ese vaivén de si lo saco me pueden quitar, perdí parte de una producción, estoy perdiendo dinero, no llego a posicionarme en el mercado, nunca van a saber quién es el que elabora esas papitas o lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, sí se vuelve complejo. Los emprendedores normalmente también se la juegan y tratan de sacar su producto y tienen ese mercado chiquito, ¿no es cierto? Todos los conocidos, amigos, familia, vecinos y demás, pero de ahí no pueden pasar. Entonces, cuando yo hablo de un tema ya pegado a la realidad, hay muchos emprendedores que comienzan sacando su producto a estos mercados restringidos,
Pero la idea en realidad de todo esto, si alguno es emprendedor y no lo ha hecho, es siempre apuntarle a que debo sacar la notificación sanitaria, tomando en consideración que cuando yo ya estoy elaborando un producto, este tiene que apegarse a las necesidades del mercado, de los clientes, de los consumidores, no mucho enfocarse en algo que a mí me gusta, que a mí me sale bien, porque normalmente o lo que suele pasar es, claro, a mí me gusta, pero quizá al resto no. Y yo no dependo de lo que a mí me gusta, porque yo no me voy a comer un lote de 100 papas, de 100 bolsas de papas, sino quizá me coma un poquito, porque si lo estoy haciendo todos los días, ya al final ni siquiera las quiero probar ni ver, ¿no es cierto? Entonces, tengo que pensar en qué busca el mercado, qué es lo que quiere el consumidor. Entonces, cuando ya me enfoco en elaborar un producto, tener claro si realmente el producto va a salir, se va a comercializar, está acorde a lo que busca la gente, o sea, todo eso, ¿no es cierto? Las empresas pueden hacer estudios de mercado y hacen pruebas piloto, sacan el producto y ahí dicen, no, esto no va a salir, ni siquiera lo intento. Pero en el caso de los pequeños ya es más complejo, pero siempre tengo que considerar eso, ¿cierto? El producto va a ser a gusto de los consumidores y por otro lado, voy a tener mercado, va a salir el producto y de ahí sí me fijo mi meta en que tengo que irlo comercializando ya a una escala un poco más grande y tengo que sacar una notificación sanitaria. Si quizá mi meta no es un supermercado, no importa, pero yo al menos para poder dejarlo en 100 tiendas, que ya es bastante, yo tengo que tener esa notificación sanitaria y definitivamente el tendero me puede recibir el producto sin ningún problema, ¿ya? Entonces, ahí sí hablamos del tema de los costos para los emprendedores, para los pequeñitos, los que están empezando, sí suelen ser grandes y esto va a variar mucho dependiendo del producto. Eso también hay que tomar en cuenta, no es que yo hago papitas y pago lo mismo por hacer helados y hago helados y pago lo mismo por hacer panes o cualquier cosa. No, todo esto va a depender y va a depender mucho primero de la tasa que tenga que pagar, esa sí es fija dependiendo del tamaño de empresa, pero también estoy ligado al tema del análisis de laboratorio que requiero y por otro lado también al tema de los empaques. Ustedes saben que al menos hablando de fundas, no es que a mí me van a hacer 100 funditas, sino me van a hacer 20,000, 80,000, dependiendo de lo que esté haciendo, ¿no es cierto? Entonces, eso tiene un costo. Por eso, la recomendación siempre es pensar en todos los requerimientos legales, ir viendo qué puedo ir sorteando en el camino, qué puedo ir dejando como al último, pero siempre enfocado en que tengo que cumplir. No es que no lo voy a hacer, sino tengo que cumplir. Quizá lo vaya dejando como de a poquito, pero mi meta tiene que ser esa, sacar la notificación sanitaria, ¿ya? Para las empresas grandes definitivamente no hay producto que puedan sacar sin una notificación sanitaria. Y por los volúmenes que manejan, la facilidad que tienen de comercialización y demás, pues es más sencillo. Entonces ellos sí se arriesgan a sacar. Y detrás de ellos todo el tema de mercados que lo manejan bien y pues son ya, ya hablamos de empresas que están estructuradas definitivamente de otra manera. Aide. Marcela, una consulta. ¿El costo para sacar las notificaciones sanitarias, de qué depende? ¿O es por igual? No, a ver, si yo me voy a la presentación que tienen en la pantalla, a ver, vamos a esto. Ustedes ven este link de las tasas vigentes. En este link, ya les voy a poner, ¿ya? Denme un segundo. A ver. Ya. ¿Ven mi pantalla? Sí, ¿no? Sí, ok. En esta página ustedes tienen el costo de las tasas de los servicios que brinda el ARCSA. Ustedes aquí van a encontrar el costo de la tasa por producto de acuerdo al tamaño de empresa. Entonces, hablemos en general de un alimento de una pequeña empresa. Ya, déjenme ver dónde están nomás. Ya, aquí están las tasas de registros sanitarios y notificaciones sanitarias. Acuérdense que registros sanitarios para todo lo que son medicamentos y y notificaciones sanitarias para todo lo que son alimentos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí no me va a decir alimento procesado papas o alimento procesado harinas,
sino me va a decir alimentos procesados nacionales en tamaño industria. Entonces, si yo soy una industria, yo pago una tasa por cada producto de $714, ¿no es cierto? Si yo soy pequeño, pago una tasa de 340. Si soy artesano y microempresario, 104. Y los del EPS, que es Economía Popular y Solidaria, 103. De hecho, aquí debe haber un error porque no habla de las medianas empresas y sí existen. Entonces, aquí se comieron en el listado a las medianas, pero básicamente aquí deberían estar. Entonces, este valor yo pago por cada producto, pero depende del tamaño de la industria, ¿ya? Si yo soy mediana, perdón, si yo soy pequeña, porque es la tasa que tengo aquí, para cada producto que yo le saque una notificación sanitaria, yo tengo que pagar esa tasa en la AXA, ¿ya? Pero ahora les decía, detrás de esto están los análisis de laboratorio y ahí sí van a variar, porque dependiendo de qué tan complejo sea el alimento, yo tiendo a pagar más, porque tengo que hacerle más análisis. Y si el producto es sencillo, pues voy a hacer muchos menos y voy a pagar menos. Por ejemplo, si yo quiero vender hielo, ¿ya? Porque alguna vez algo hice con eso. El costo del análisis del hielo era como de 112, creo, o 200, de eso no pasaba. Ya los análisis de laboratorio, los de estabilidad y todos los que se requerían para notificación sanitaria. Pero por el contrario, si yo hago un helado de leche o un helado de base láctea, creo que los análisis de laboratorio estaban como por 800, $900. Entonces, ya no depende del tamaño de la industria, sino del alimento. Y ese es un costo que tengo que hacer porque de ese análisis yo voy a sacar la información nutricional, el tiempo de vida útil y toda la información que yo requiero también para la etiqueta. Entonces, ahí es donde varía en realidad el costo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y dejarles claro también que si bien en la presentación que ustedes van a encontrar hay el enlace para ver las tasas vigentes de este año, por seguridad de ustedes, lo mejor es que cuando vayan a buscar esa información, la revisen en la fuente oficial, o sea, pongan tasas vigentes de ARCSA 2023 y busquen la fuente oficial, porque a veces cambian, ¿ya? Entonces me van a decir, no, es que usted dijo que era 712. Yo sí, pero el ARCSA cambió las tasas y ya no es ese valor, ¿no es cierto? Entonces siempre verificar esa información, sobre todo la que cambia año tras año. Todos los años se emiten estos tarifarios, entonces se entendería que es información que se debe ir verificando, ¿ya? ¿Y cuáles serían los requisitos para hacer el proceso de la notificación sanitaria? Eso ya lo vamos a ver, ¿ya? Pero por tema de tiempo, hoy no lo vamos a ver, ¿ok? ¿Sí, Evelyn? Listo, Inge. Ok. Entonces, eso con respecto a las notificaciones sanitarias, ¿no es cierto? Entonces, tener claro que la idea es que siempre tengamos una notificación sanitaria. Yo sé que implica un costo, pero definitivamente a ustedes como procesadores les va a dar una garantía de comercialización y si nos ponemos del otro lado como consumidores, nosotros buscamos esa garantía también, porque sabemos que están cumpliendo con los controles al menos necesarios para poder venderse en el mercado, ¿no es cierto? Seguridad en lo que consumo, seguridad en lo que busco, calidad, inocuidad y demás. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿No tienen alguna duda adicional? Sí, profe. No, le quería decir que nosotros aquí en bares escolares, nosotros al ARSA pagamos 47 por el permiso. Ya, $47. Correcto. El tema de los permisos de funcionamiento es otra cosa. Si yo, a ver, déjenme ver otra vez el tarifario. Les voy a poner en la pantalla. Todas las empresas que procesan alimentos, manipulan alimentos y demás están regulados bajo el ARCS, eso ya lo tenemos claro, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, dependiendo igual del tipo, en este caso de bares, restaurantes o restaurantes, cafeterías o bares escolares, miren, es más, la tasa debe haberla pagado o bien a comienzo de año, porque este tarifario salió hace no mucho, o todavía no sacan el permiso de este año. Entonces, aquí yo veo un valor, por ejemplo, para los bares escolares simples de $54 y para los comedores, donde ya no son solo bares, sino comedores estudiantiles, puede ser,
ya paga una tasa de $108. Estos permisos de funcionamiento son garantías de aplicación de buenas prácticas de higiene, básicamente. O sea, el ARCSA valida estos comedores, estos bares, estos restaurantes, y lo que hacen también es garantizar al consumidor que cumplan con ciertos criterios de manipulación e higiene. Entonces, son comedores seguros, por así decirlo, ¿ya? Esto, por ejemplo, no le van a emitir a una carretita que esté en la calle, ¿no es cierto? Pero sí a un bar escolar. Y en el caso de las empresas que no están certificadas con BPMs, pues también tienen que sacar un permiso de funcionamiento. Y esto igual está de acuerdo a la categoría que tienen, al tamaño de empresa, y lo que hace es lo mismo, garantizar el funcionamiento bajo parámetros de higiene y calidad. Por eso les decía yo que si bien el tema de certificación ampara ciertas cosas, no me pide o no me exige, por ejemplo, el permiso de funcionamiento, las notificaciones sanitarias. Cuando yo no certifico, tengo que sacar notificaciones sanitarias y permisos de funcionamiento. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? ¿No tenemos dudas? ¿Vamos avanzando? Ok. Chévere, chicos. Piedad. Piedad, no sé si tienes alguna pregunta. No, no, profe, no, está bien, está bien. Ok. Sino que le alzaba era la mano, pero no sé, no, como no se usaron bien estas cosas, discúlpenme. No, no hay problema. Está bien. Bueno, por el día de hoy hemos terminado la clase. Espero que vayamos avanzando, espero que estemos entendiendo. Si no hay más preguntas, por hoy nos vamos a despedir. Nos vemos el día de mañana. Yo me llevo el pendiente de las normativas de alimentos o de productos que se comercializan con cannabis o cáñamo no psicoactivo para poder mañana darles una respuesta, ¿ya? O subirles a la plataforma de Classroom. Recuerden que las clases son grabadas. Mañana pueden encontrar esta clase en la plataforma de Classroom y así sucesivamente todos los días. De mi parte, agradecerles y desearles una buena noche. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Gracias. Mañana. Igual. Gracias, buenas noches. Hasta mañana, chicos. Hasta mañana, profe.